¿Alguna vez has servido un café a la persona con la que tu marido te engaña? Yo sí. Y lo peor es que lo hice con una sonrisa, sin saberlo, como una idiota. Fue un sábado por la mañana, en el centro de Madrid, en la cafetería donde trabajo los fines de semana. Él pidió un cortado, ella un té verde con miel. Se sentaron en la mesa de la esquina, la misma donde Diego y yo solíamos ir cuando empezábamos a salir. Ironías de la vida. No me di cuenta hasta que vi su mano sobre la suya. No fue casual. No fue un gesto entre amigos. Fue una caricia lenta, íntima. Ella rió, él la miró como hacía años no me miraba a mí. Y ahí se me cayó el mundo. Me quedé paralizada con la bandeja en la mano, mirándolos como si fuera una escena de película que no entendía. Y cuando él me vio, su cara lo dijo todo. Ni una palabra. Solo una mirada de terror. Lo peor fue que no discutimos ahí. No hubo escándalo, ni gritos. Él se levantó, dejó dinero en la mesa, y salieron juntos sin decir nada. Como si yo fuera una desconocida. Como si no fuéramos marido y mujer desde hace 8 años. Como si yo no fuera la que planchaba sus camisas, la que soportaba a su madre los domingos, la que fingía orgasmos porque ya ni ganas tenía de fingir otra cosa. Ese fue el inicio. Pero no el principio de la historia. Porque si soy sincera, lo nuestro llevaba roto mucho antes de ese café. Solo que yo no lo quería ver. O no me atrevía a aceptarlo. Y fue precisamente después de eso, en esa mezcla de rabia y vergüenza, cuando empecé a cambiar. Cuando hice lo impensable. Porque si él podía tener una aventura, ¿por qué yo no? Y aquí es donde empieza mi historia. Nunca imaginé que mi venganza empezaría en un probador de Zara, con una blusa azul que ni siquiera pensaba comprar. Fue una de esas decisiones impulsivas, como si algo dentro de mí necesitara comprobar que todavía podía gustar, que alguien podía mirarme con deseo sin que yo tuviera que esforzarme demasiado. Me la probé, me miré al espejo y noté que había un chico esperando su turno, justo fuera de la cortina. Lo vi en el reflejo, mirándome sin disimulo, sin vergüenza, y en vez de sentirme incómoda, sentí una punzada de poder. Era joven, no mucho más de 25, barba incipiente, piel morena, y una de esas sonrisas que parecen decir sí, sé lo que estás pensando. Salí del probador con la blusa puesta y me crucé con él de frente. Nos miramos un segundo y entonces me soltó algo que, hasta ahora, nunca me habían dicho con ese descaro: si fuera mi novia, no te dejaría salir con esa blusa. Podrías matar a alguien con ese escote. No sé si fue el descaro, el tono, o la simple necesidad de sentirme viva, pero le sonreí y respondí: entonces suerte que no eres mi novio. Esa fue nuestra primera conversación. 10 minutos después, me estaba esperando en la puerta de la tienda, sin hacer el ridículo, sin insistir, como si supiera que yo iba a salir y que nos íbamos a ir a tomar algo. No preguntó si tenía pareja, no pregunté si él tenía novia, no nos dijimos los nombres hasta el segundo café. Yo no le dije que estaba casada hasta mucho después, cuando ya habíamos cruzado demasiadas líneas y mentir no tenía sentido. Me llamó Laura durante los primeros días, aunque mi nombre es Clara, pero no lo corregí. En realidad, en ese momento me sentía más Laura que Clara. Más libre. Más peligrosa. Más como alguien que no tiene nada que perder. Los encuentros se volvieron rutina en cuestión de una semana. Empezamos a vernos los martes por la tarde, cuando Diego tenía sus clases de yoga. A veces en hoteles baratos, otras en su piso compartido, otras en mi coche, en un parking subterráneo del barrio Salamanca. Nada de flores, ni mensajes cursis, ni promesas estúpidas. Solo sexo, sudor, besos urgentes, y una conversación rápida entre cigarros, como dos desconocidos que saben que el tiempo se agota en cuanto uno se viste. Nunca me pidió explicaciones.
Le bastaba con que yo quisiera estar allí. Nunca mencionó a Diego. Nunca preguntó si me sentía culpable. Y lo cierto es que al principio no lo sentía. De alguna forma, sentía que estaba equilibrando la balanza, que por fin yo también hacía lo que me daba la gana, sin pensar en las consecuencias. Diego me había tratado como una sombra durante meses, y ahora yo me convertía en otra persona cuando cerraba la puerta tras de mí. Pero todo cambió el día en que Diego me pidió que cenáramos fuera. Fue un jueves. No teníamos ninguna ocasión especial, ni aniversario, ni cumpleaños, ni nada. Me lo dijo como quien propone ir a por el pan. ¿Te apetece salir a cenar esta noche? Hay un sitio nuevo en la Latina que dicen que está bien. Asentí sin entusiasmo. Pensé que quizás quería arreglar las cosas, que tal vez había notado el cambio en mí, o que quería confesar algo. Me arreglé sin pensar mucho, me puse un vestido negro que no usaba desde hacía años, uno de esos que él siempre decía que me quedaba bien. Cuando salí del baño, él me miró como si me viera por primera vez. No dijo nada, solo me abrió la puerta y bajamos juntos por el ascensor, en silencio. La cena fue tranquila. Demasiado tranquila. No mencionó a la chica del café. No hizo ninguna referencia a lo que pasó aquella mañana en la cafetería. Habló de trabajo, de política, de la nueva serie que empezamos a ver y que él seguía viendo solo. Yo asentía, bebía vino, y lo observaba. Había algo raro en su forma de mirarme. Como si supiera algo que yo no sabía. O como si estuviera esperando que yo hablara primero. Después del postre, mientras él pagaba la cuenta, me levanté para ir al baño. Y allí, justo antes de entrar, la vi. La misma mujer del café. Sola. De pie, esperando mesa. Mirando el móvil como si no pasara nada. No me vio. O al menos fingió no verme. Me quedé quieta unos segundos, observándola. No tenía nada de especial. Ni alta, ni guapa, ni elegante. Solo una mujer más, como yo. Como cualquiera. Y me pregunté qué tenía ella que yo no. Que le había dado a Diego que yo no supe ofrecerle. No encontré respuesta. Volví a la mesa sin decir nada. Diego me preguntó si estaba bien, y yo mentí, sí, todo bien. Cuando salimos, caminamos juntos hacia el coche, en silencio. No me agarró de la mano. No me besó. No intentó ser cariñoso. Me sentí ridícula, con tacones, maquillaje y vestido, como si estuviera actuando un papel en una obra que ya había terminado. Esa noche no dormimos juntos. Él se quedó en el salón viendo la tele. Yo fingí dolor de cabeza y me encerré en el dormitorio. Pero no dormí. Me quedé en la cama, con los ojos abiertos, sintiendo el peso de todo lo que había hecho, lo que él había hecho, lo que ambos estábamos permitiendo. Me pregunté si esto era el principio del final, o simplemente una fase más dentro del desastre. Me pregunté si él sabía lo mío. Si me estaba vigilando. Si todo esto era parte de un juego más grande. A la mañana siguiente, Diego se fue al trabajo antes de que yo me levantara. No dejó nota. No mandó mensaje. Y en ese silencio entendí que ya lo sabía. No sé cómo, no sé desde cuándo, pero lo sabía. Y ahora esperaba que yo lo confesara. Pero no lo hice. No aún. No fue una conversación, fue un incendio. Y lo empezó él, con una calma que me puso los pelos de punta. Fue el sábado por la noche, después de que yo pasara todo el día fuera, sin dar muchas explicaciones, y cuando entré por la puerta, ya supe que algo había cambiado. No me miró, no me saludó, ni siquiera fingió estar viendo algo interesante en la televisión. Solo se levantó, fue a la cocina, volvió con 2 vasos y una botella de vino abierta, se sentó frente a mí y dijo, «Tenemos que hablar,
Y esta vez vas a decir la verdad. Me quedé de pie en el pasillo, con el abrigo aún puesto y la bolsa en la mano, sintiéndome como si de pronto me hubieran sacado al escenario sin avisar, con todo el público esperando que dijera la línea que no había ensayado. Me acerqué despacio, me senté enfrente, y lo miré sin decir nada. Diego no bebió. Yo tampoco. Solo estábamos ahí, uno frente al otro, como dos desconocidos que no se atreven a romper la tensión porque saben que lo que venga después ya no tendrá vuelta atrás. Él empezó a hablar, sin levantar la voz, sin temblar. Me dijo que sabía que le había estado mintiendo, que lo sabía desde hacía semanas, que no me había seguido, que no me había revisado el móvil, pero que no hacía falta, porque mi cara, mi forma de vestirme, mi silencio en la mesa, todo había cambiado. Me dijo que no había mencionado nada antes porque quería ver hasta dónde iba a llegar yo sola, cuánto iba a seguir con ese teatro de esposa distraída y ocupada que sale a caminar cuando en realidad va a revolcarse con otro. Me dijo que me vio en el Zara con ese chico, que no dijo nada en ese momento porque no quería armar una escena, pero que después empezó a atar cabos. Las ausencias, las excusas, las sonrisas después de mensajes, los cambios de ropa. Todo estaba ahí, delante de sus narices. ¿Quién es?, me preguntó. Yo no respondí. Se me secó la garganta. Me quedé en blanco. Él repitió la pregunta, esta vez con más rabia. ¿Quién es? Clara, ¿cómo se llama? ¿Dónde lo conociste? ¿Cuánto tiempo llevas tirándote a ese imbécil? Y ahí exploté. Le dije que no tenía derecho a hablarme así, que él tampoco era un santo, que no me hiciera pasar por la única culpable cuando él también había estado con otra. Fue la peor defensa posible, pero era lo único que tenía. Me miró como si le acabara de escupir en la cara. ¿Eso crees, que fue lo mismo, que porque una vez cometí el error de estar con otra hace años, tú ahora tienes carta blanca para humillarme así? Al menos yo tuve los cojones de confesarlo, tú ni eso. No sé en qué momento empecé a gritar. No me acuerdo qué dije exactamente, solo recuerdo que él se levantó de golpe, tiró la copa al suelo y gritó que me fuera al carajo, que ya estaba harto de fingir que lo nuestro tenía arreglo, que ya sabía que esto iba a pasar, que solo estaba esperando a que yo lo confirmara para no sentirse como el estúpido de siempre que se queda luchando por una relación que está muerta. Me levanté también, llorando sin saber por qué, gritando que no todo era culpa mía, que él también me había dejado sola, que hacía meses que no me tocaba, que me hablaba como si fuera su compañera de piso, no su mujer. Él me dijo que no se puede desear a alguien que está ausente incluso cuando está en la misma habitación. Me acusó de ser egoísta, de pensar solo en mí, de destruir lo único que aún nos quedaba, la dignidad. Después vino el silencio. Un silencio largo, feo, lleno de todo lo que no dijimos. Me fui a dormir al sofá esa noche. Él se encerró en el dormitorio. Ninguno tocó el vino. Al día siguiente, no cruzamos palabra. Salió temprano, volvió tarde. Yo no salí de casa. No quise ver a nadie. El lunes, cuando volví del trabajo, encontré la maleta en el pasillo. Su maleta. Pensé que se iba. Pero no. Dentro de la maleta no había ropa suya, era mía. Ropa, zapatos, algunos libros. Y una nota encima que decía, no quiero verte esta semana. Llévate esto. Si no has vuelto a casa para el viernes, entenderé que no tienes nada más que decirme. No me gritó. No rompió cosas. No pidió explicaciones. Me echó, sin más. Me echó con una frialdad que nunca le había visto. Y eso fue lo que más me dolió. Fui a casa de mi hermana. Le dije que habíamos peleado. No le conté el resto. Me dejó quedarme en el sofá. Dijo que entendía que a veces las cosas se complicaban. Pasé 3 días ahí, sin saber qué hacer. Mi amante me escribió una vez.
¿Estás bien?, decía el mensaje. Lo vi, lo ignoré. No le respondí. No quería verlo. No quería que pensara que ahora él era la solución a mi desastre. No lo era. No lo había sido nunca. Yo sabía lo que había hecho, sabía lo que me había costado y sabía que, aunque lo negara en voz alta, me había arrepentido desde el primer momento en que vi la cara de Diego en aquella cafetería. El jueves por la noche, me senté en la cama de mi hermana y escribí todo. No una carta, no un mensaje. Lo escribí para mí. Para poder leerme y entender en qué momento me volví esta persona. Me di cuenta de que lo que más miedo me daba no era que Diego me dejara, sino que no me preguntara nada más. Que aceptara lo que hice sin pelear por mí. Que me dejara ir como quien cierra una puerta con llave y no vuelve nunca. Porque al final, lo que había entre nosotros no era solo rabia o decepción, era cansancio. El cansancio de dos personas que dejaron de cuidarse, que dejaron de hablar, que pensaron que el amor era suficiente sin esfuerzo, sin interés, sin presencia. El viernes por la mañana volví a casa con la idea clara de hablar, no de pedir perdón, ni de mendigar una segunda oportunidad, sino de cerrar el círculo con dignidad, como dos adultos que cometieron errores y que al menos merecían terminar la conversación que había quedado abierta desde aquella noche en la que todo se fue a la mierda. La calle estaba tranquila, no había tráfico, y mientras caminaba desde la estación sentía como si estuviera entrando a un sitio que conocía de memoria pero que ya no me pertenecía, como si mi casa se hubiera convertido en una especie de espacio neutral donde ni él ni yo podíamos respirar con normalidad. Toqué el timbre por si acaso, aunque tenía mis llaves, no quería entrar como si no hubiera pasado nada, quería que él decidiera si me dejaba pasar o no, pero no contestó. Abrí la puerta despacio y lo primero que vi fue la maleta, la misma que él me había preparado, pero ahora vacía y colocada en la entrada, como si esperara ser recogida y desaparecer. Avancé despacio, todo estaba limpio, recogido, demasiado ordenado para ser viernes por la mañana. En la cocina había un plato con restos de tostadas y un café frío, la televisión estaba encendida sin volumen, y el portátil de Diego estaba sobre la mesa del salón. Escuché ruido en el dormitorio, pasos, cajones, puertas que se abrían. Entré sin avisar y ahí estaba él, sentado en la cama, con papeles en la mano, carpetas abiertas, una caja con fotos, sobres, un montón de documentos que nunca había visto. Me miró como si hubiera estado esperando justo ese momento, ni sorprendido ni enojado, más bien con una expresión de agotamiento que me incomodó más que cualquier reproche. Voy a vender el piso, me dijo sin rodeos. Me quedé en la puerta, sin saber qué responder. Me aclaré la garganta y pregunté si había encontrado algo que lo hiciera tomar esa decisión. Me dijo que no necesitaba encontrar nada, que lo había decidido porque no quería seguir compartiendo un espacio con una persona que ya no reconocía, que no era por venganza ni por rabia, que simplemente no tenía sentido seguir fingiendo una vida juntos cuando ya no había respeto, ni admiración, ni cariño real. Me preguntó si había vuelto con ese chico, si pensaba seguir viéndolo, y antes de que yo respondiera, añadió que en realidad no le importaba, que solo quería saber si necesitaba más tiempo para organizar mis cosas, porque si no, prefería que me fuera cuanto antes. Le dije que no estaba con nadie, que no lo había vuelto a ver, que no quería continuar aquello porque me había dado cuenta de que no era más que una excusa barata para escapar de una vida que yo misma había descuidado. Me senté en la esquina de la cama, le pedí que al menos me escuchara, aunque solo fuera una vez, y le conté todo. Desde el día que nos vimos en la cafetería, el primer mensaje, los encuentros, las mentiras, la culpa que vino después, las noches que dormí al lado de él sintiéndome otra persona, como si hubiera una doble vida en paralelo que me estaba tragando sin remedio. Le dije que no lo culpaba por estar con otra en el pasado, que sé que yo también fallé en muchas cosas, que no fui clara, que no hablé cuando tenía que hablar, pero que lo mío no había sido venganza, que no lo hice para empatar el marcador ni para destruir lo poco que quedaba. Él me dejó hablar sin interrumpirme, sin mover ni un músculo,
con la mirada clavada en la pared como si mis palabras le llegaran pero no quisiera que yo lo supiera. Cuando terminé, se levantó, fue al escritorio, cogió un sobre cerrado y me lo puso en la mano. «Esto es tuyo», me dijo. Lo abrí y encontré una copia del contrato de compraventa del piso, un documento de separación de bienes y un formulario con una nota que decía: «Si estás de acuerdo, podemos firmar en la notaría el lunes a las 11». No dijo más. Salió del dormitorio y se encerró en el baño. Me quedé sentada, leyendo los papeles, sintiéndome pequeña, ridícula, como si todo el teatro de los últimos días hubiera sido inútil. No porque él no quisiera perdonarme, eso ya lo esperaba, sino porque lo había preparado todo sin consultarme, como si yo fuera una inquilina más que debía desalojar su espacio. No había odio en sus gestos, tampoco rencor. Solo determinación. Esa frialdad me dolió más que cualquier insulto. Pasé el resto del día empacando mis cosas en silencio. Cada objeto que guardaba en una caja era como un recordatorio de lo que ya no éramos. Un marco con una foto de las vacaciones en Menorca, un libro que le regalé por su cumpleaños y que nunca leyó, una taza con nuestros nombres, esas tonterías que uno guarda sin pensar que algún día tendrá que decidir si las tira o se las lleva como parte de un inventario emocional. No lloré. No por falta de tristeza, sino porque sentía que no tenía derecho. Había hecho daño, había mentido, había destruido la confianza, y aunque no fuera la única responsable, sabía que había cruzado una línea que no se cruza sin consecuencias. Esa noche dormí en el sofá. Él no dijo nada. Cerró la puerta del dormitorio y no salió más. En la madrugada escuché el sonido del inodoro, el agua corriendo, sus pasos de regreso, pero no lo vi. Era como vivir con un fantasma. Me desperté temprano, tomé café en silencio, me vestí y salí a caminar sin rumbo, como si necesitara estirar el cuerpo y mover la cabeza para no explotar. Volví antes del mediodía y él no estaba. Había dejado las llaves y la tarjeta de la notaría sobre la mesa. Debajo, un post-it con una sola palabra: decide. Lo entendí perfectamente. No me estaba pidiendo una explicación más. No me pedía que luchara por él. Me estaba dejando elegir si quería seguir agarrada a algo que ya no existía o si tenía el valor de asumir que lo arruiné y dar un paso al costado sin dramatismo. Volví a la notaría el lunes a las 11, como decía el papel. Diego ya estaba ahí, sentado en la sala de espera, revisando el móvil sin levantar la vista. Llevaba una camisa gris que no le había visto antes y los mismos zapatos que usaba para reuniones importantes. No me saludó. Ni una palabra, ni un gesto, ni un movimiento que indicara que me había visto entrar. Me senté al otro extremo de la sala, a una distancia calculada, no por orgullo, sino porque ya no sabía qué espacio ocupábamos el uno en la vida del otro. Una secretaria nos llamó por nuestros nombres. Entramos a una sala pequeña, con una mesa de madera y un señor con gafas que nos dio la bienvenida con esa voz neutra que tienen las personas que han visto demasiadas separaciones y ya no se sorprenden de nada. No preguntó nada. Solo nos indicó los documentos, explicó los términos y nos pidió que firmáramos. Diego firmó primero. Yo después. Lo hice con la mano firme, aunque por dentro todo se movía. No porque creyera que estaba tomando una mala decisión, sino porque entendía que ya no había vuelta atrás. Cuando salimos, nos quedamos un segundo en la acera, los dos mirando hacia direcciones distintas. Había una panadería al lado. Diego dijo: ¿quieres un café? No sabía si lo decía por costumbre o por necesidad, pero acepté. Entramos, pedimos 2 cortados, y nos sentamos en una mesa al fondo. Era la primera vez que estábamos solos en un lugar público desde que todo pasó, sin gritos, sin tensión en el aire, sin testigos. El silencio fue largo, pero no incómodo. Me fijé en su cara, en cómo había cambiado en las últimas semanas, en las ojeras,
En el gesto de la mandíbula que antes solo aparecía cuando tenía mucho trabajo. Diego no me miraba. Observaba la calle como si no supiera cómo empezar. Finalmente, dijo, no te odio. Me quedé quieta. No esperaba esas palabras, no así, tan de golpe. No te odio, Clara. No te respeto, pero no te odio. Y no quiero que esto se convierta en una guerra. No tenemos hijos, no tenemos nada que repartir más allá de ese piso, y no quiero cargar con resentimientos durante años. Solo quiero seguir adelante. Le pregunté si pensaba que algún día podríamos volver a hablar sin que todo se sintiera tan raro. Me miró por primera vez. Eso depende de ti. No de lo que hiciste, sino de cómo lo manejes. No necesito que te castigues ni que vengas a pedirme perdón cada mes. Lo que necesito es que entiendas lo que rompiste. Y que no lo repitas con nadie más. Ni conmigo, si algún día volvemos a cruzarnos, ni con el próximo imbécil que te haga sentir especial en un probador. Quise responder, explicarle que lo que pasó con aquel chico no había sido tan simple, que no fue solo un impulso, que no lo busqué. Pero entendí que esa explicación ya no servía. Porque a estas alturas, ninguna excusa importaba. Había pasado. Yo había elegido seguir. Había mentido. Y lo más importante para él no era la traición en sí, sino la forma en que le escondí, en que lo traté como si fuera estúpido. No discutimos más. Terminamos el café. Me levanté primero. Le dije que iba a volver al piso a recoger lo que quedaba. Él dijo que ya no quedaba nada mío. Que había puesto todo en una caja, incluso las cartas viejas, las fotos, y que estaba en el trastero. Le pregunté si quería que pasara cuando él no estuviera. Dijo que le daba igual. No voy a estar de todos modos, agregó. Esa tarde volví al piso, más por necesidad de cerrar el ciclo que por las cosas que quedaban. Subí sola. Nadie me vio. No encontré nada fuera de lugar. Todo seguía exactamente como antes, pero distinto. El cuadro de la sala, el sofá, la lámpara del rincón. Todo seguía ahí, pero sin sentido. Fui al trastero. Encontré la caja. No pesaba mucho. La abrí ahí mismo, sentada en el suelo. Dentro estaban algunas camisetas, un libro que él me regaló cuando cumplí 35, unas cartas que yo le escribí al principio de la relación y que nunca supe si había leído. También había una carpeta con papeles sueltos, entradas de cine, tickets de restaurantes, y una hoja donde yo había escrito una lista de cosas para hacer juntos en verano. No me acordaba de esa lista. Ni siquiera recuerdo si hicimos alguna. Me llevé solo lo que me importaba. Dejé lo demás. Cerré la caja. Bajé con ella, salí del edificio, y no miré atrás. Esa noche dormí en el sofá de mi hermana otra vez. Me preguntó si estaba bien. Le dije que sí, que todo había terminado. No quiso saber más. Me abrazó. Me dijo que me tomara unos días para pensar. Al día siguiente me levanté temprano y empecé a buscar un sitio para vivir sola. No quería volver con mis padres. No quería seguir invadiendo la vida de mi hermana. Encontré una habitación en un piso compartido en el barrio de Tetuán. No era lo ideal, pero era lo que podía pagar sin pedir ayuda. Firmé el contrato, pagué el mes de fianza y me mudé en 2 días. Los primeros días fueron extraños. Vivía con una chica que trabajaba en hostelería y un chico que estudiaba arquitectura. Apenas nos cruzábamos. Me sentía fuera de lugar, como si no perteneciera a ningún sitio. Pero al mismo tiempo, esa sensación era mejor que la culpa. No veía a nadie. No hablaba con nadie. Apagué las redes sociales, cambié de número, cerré mi correo viejo.
Quería estar sola de verdad. Empecé a trabajar más horas en la cafetería, incluso los turnos más duros, los fines de semana, las tardes de domingo, todo lo que antes odiaba. Y ahí, en medio del cansancio y el ruido de platos y cafés, empecé a pensar. No en él, no en el otro, sino en mí. ¿En qué carajo quería hacer con lo que quedaba de esta historia? Pasaron 3 semanas sin saber absolutamente nada de Diego, ni una llamada, ni un mensaje, ni una señal de que siguiera existiendo en algún lugar de la ciudad. No pregunté por él a nadie, no revisé su perfil, no intenté acercarme a través de un amigo en común. Simplemente acepté que había tomado una decisión definitiva y que yo tenía que respetarla si quería tener alguna mínima posibilidad de recomponer lo que fuera que quedaba de mí después de todo el caos que había causado. No era tanto tristeza lo que sentía, sino una especie de vacío con el que me estaba acostumbrando a vivir. No era constante, ni insoportable, pero aparecía en los momentos más inesperados, como cuando salía del trabajo y me encontraba en la puerta sin saber a quién llamar, o cuando me despertaba y miraba el móvil con la costumbre de buscar un mensaje que ya no iba a llegar. Lo único que me mantenía en pie era el ritmo frenético de la cafetería, el esfuerzo físico, las rutinas, y el silencio con el que me respondía a mí misma cada vez que me preguntaba si tenía sentido seguir fingiendo que no me importaba. El chico del probador volvió a escribirme una noche, de la nada, con un mensaje que solo decía ¿ya has arreglado tu vida? Me reí, no porque fuera gracioso, sino porque me pareció absurdo que creyera que podía parecer como si todo hubiera quedado en pausa. Respondí que no, que mi vida no estaba arreglada, que no iba a estarlo en mucho tiempo, y que él no formaba parte de ese proceso. Me pidió disculpas por haberse involucrado con alguien casado, dijo que se sintió usado y que nunca entendió bien qué era lo que yo buscaba. Le dije que no esperaba que lo entendiera, que ni yo misma lo entendía, que simplemente pasó y que ojalá no se repitiera nunca más, ni con él ni con nadie. Me bloqueó después de eso. Fue un alivio. No por él, sino porque era una puerta menos por la que podía escaparme cada vez que no quería enfrentarme a mí misma. Una tarde, mientras barría la entrada de la cafetería, vi pasar a Diego. Iba solo, caminando rápido, con una carpeta bajo el brazo. Me vio. No desvió la mirada. Cruzó justo frente a mí. Nos miramos. Yo no dije nada. Él tampoco. Pasó de largo como si fuera una desconocida más, como si mi presencia no le provocara ni incomodidad ni rabia ni nada. Solo indiferencia. Fue como un golpe que no dolía físicamente, pero que me dejó parada durante varios segundos, con la escoba en la mano, sin poder moverme. Volví a entrar, me lavé la cara y seguí trabajando. Esa noche no dormí bien. No por la imagen de él, sino por la certeza de que ya me había olvidado, de que yo formaba parte de una etapa cerrada, sellada, archivada. Y ahí entendí que lo único que me quedaba era enfrentar lo que venía sin esperar que alguien más lo hiciera por mí. Al mes de la separación, empecé a ir a terapia. Fue una decisión que tomé sin pensarlo demasiado, después de que una clienta me dejara una tarjeta en la barra. Era psicóloga, venía todos los viernes a tomar café y siempre me decía que me veía cansada. Un día, sin decirme nada, dejó la tarjeta con el ticket. Fui a la primera sesión sin expectativas. Le conté todo, sin filtros, sin adornos, sin buscar justificarme. Solo hablé. Ella escuchó. Me dijo que no me iba a decir si lo que hice estuvo bien o mal, que no era su trabajo juzgarme, sino ayudarme a entender por qué tomé ciertas decisiones, que estaba buscando en todo eso, y cómo podía dejar de hacerme daño. Al principio no veía el punto, pero con el tiempo empecé a notar que algunas cosas tenían sentido. No todas. No siempre. Pero al menos algunas. Una de las primeras cosas que me hizo escribir fue una lista de lo que aprendí de esta historia. No me pidió que fuera profunda ni correcta, solo que fuera honesta.
tardé varios días en completarla. No era fácil sentarse frente a una hoja en blanco y tratar de sacar algo útil del desastre. Pero lo hice. Escribí que había aprendido que el silencio en una relación no siempre es paz, que a veces solo es la antesala del abandono. Que la costumbre mata el deseo cuando no se cuida, que el respeto no es automático, que hay que mantenerlo todos los días. Que la infidelidad no empieza con el sexo, sino con la falta de coraje para decir que uno ya no está bien. Que la culpa no sirve de nada si no viene con responsabilidad. Que pedir perdón no arregla nada si no se acompaña con acciones. Y que una vez que se rompe algo dentro de otra persona, uno ya no tiene control sobre lo que esa persona haga con ese dolor. La terapeuta me dijo que no todos llegan a escribir algo así tan pronto. Yo no me sentí mejor por eso. No era un logro. Era simplemente el resultado de haber tocado fondo. Me preguntó si pensaba volver a tener contacto con Diego. Le dije que no lo sabía. Que si algún día coincidíamos, probablemente hablaríamos como dos conocidos que tienen un pasado en común, pero que ya no se deben nada. Que no quería forzar una amistad ni esperar un perdón. Que prefería recordarlo como alguien que me quiso durante años, aunque el final haya sido un desastre. Hoy han pasado casi 6 meses desde que firmamos la separación. Vivo sola, en un piso pequeño que apenas tiene muebles, pero que me pertenece. No he vuelto a tener pareja, ni lo estoy buscando. A veces salgo con gente del trabajo, otras veces camino por la ciudad con los auriculares puestos, como si necesitara absorber sonidos nuevos para reemplazar los que ya no quiero escuchar. No tengo muchas respuestas, pero al menos tengo algo de paz. No completa. No constante. Pero real. Si alguien me preguntara qué haría diferente, no sabría qué responder. Porque aunque me arrepiento de muchas cosas, sé que esa versión de mí no tenía las herramientas para hacer las cosas mejor. Ahora sí las tengo. Y si algún día me vuelvo a enamorar, o vuelvo a confiar, quiero pensar que sabré cuidarlo. No porque quiera reparar el pasado, sino porque ya no quiero repetirlo. Así terminó mi historia. No con una reconciliación, ni con una venganza épica, ni con un nuevo amor que me salvó. Terminó como terminan muchas cosas en la vida real, con dos personas que se equivocaron, que se hirieron, y que decidieron no seguir haciéndolo. Nada más. Nada menos.